vía pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Era el gran favorito para las elecciones de octubre en Brasil, pero la principal corte electoral le prohibió postularse debido a una condena por corrupción. Está preso. Lula da Silva renunció definitivamente a su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores, el PT, y apoyó a su segundo a bordo, a Fernando Haddad, a través de una carta. Haddad, de familia de inmigrantes libaneses cristianos ortodoxos, intelectual, estudió Derecho, una maestría en Economía y Filosofía, fue alcalde de São Paulo, pero perdió la reelección ahí en São Paulo. Trabajó con Lula como coordinador de su programa de gobierno para la candidatura de este año y se fue convirtiendo en uno de sus principales voceros. Pero ¿podrá Haddad absorber la popularidad de Lula en menos de un mes de los comicios? Es prácticamente imposible. De hecho, leí el otro día que hay algunas ciudades de Brasil donde iba a algunos mítines y no le conocían el nombre que lo presentaba, no sabían que era Haddad, no lo sabían pronunciar bien. Lula no va a ser nunca desde el punto de vista electoral, pero el desafío es muy grande. Hasta ahora tiene solo un 9% de las preferencias. Jair Bolsonaro tiene el 22%, según la última encuesta. Es una carrera donde competirá justamente contra Bolsonaro, de ultraderecha, que ahora me dicen que tiene un 24, 22, 24, por ahí anda, es decir, muy disparado, con una leve alza que ha tenido justamente Bolsonaro después de este ataque que tuvo la semana pasada. Lo acuchillaron, fue bastante complicado. Bueno, este ataque además lo mantiene con cuidados intensivos fuera de la campaña por las graves lesiones que sufrió en el intestino grueso y delgado. Desafío entonces titánico para el PT y para Haddad, que tiene exactos 25 días para dar vuelta esta elección. Tiene dos vueltas en todo caso la elección. Y con diversas actividades se han conmemorado los 45 años del golpe militar. En el acto ecuménico de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la unidad. En el ex Congreso, el presidente del Senado, Carlos Montes, apuntó a la necesidad de reunir a la centroizquierda. En lugares históricos de detención y tortura se han realizado durante la noche diferentes actos. Uno de los más masivos se vivió en el Estadio Nacional. Y este viernes, aquí en Santiago, en Chile, en la Cámara, se deberá votar en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra los 3 jueces de la Corte Suprema acusados de notable abandono de deberes, luego de brindar o de conceder la libertad condicional a 7 reos en Punta Peuco. El gobierno pidió disciplina a los parlamentarios de Chile Vamos para la votación y la comisión ya terminó de oír las defensas. Conversaremos con el abogado Davor Harasic, defensor del ministro Hugo Dolmetsch. Si llega a pasar en la Cámara de Diputados, luego va al Senado, que actúa como juez. Vamos a la pantalla, sí, a la pregunta que le planteamos cada noche. La de hoy tiene que ver con: ¿crees que la oposición contará con los votos suficientes para la acusación constitucional contra 3 jueces de la Corte Suprema? Ojo que no es necesariamente toda la oposición, aquí no es oposición versus gobierno. Hay un grupo de parlamentarios que forman parte de la oposición que empujan esta acusación, pero todavía hay partidos de oposición y parlamentarios que no se han manifestado a favor de esta. Hacemos nuestra primera pausa y seguimos transitando en esta, nuestra vía pública. La conversación ya nos acompaña el abogado Davor Harasic. Davor, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Davor es uno de los abogados que está defendiendo a los ministros de la Corte Suprema, miembros de la segunda sala penal de la Corte Suprema, que son acusados o están siendo acusados de acusación constitucional, en particular de Hugo Dolmetsch. ¿Es así? Cada abogado tiene su cliente en este caso. Así es. ¿Qué tan distintas pueden ser las defensas si la acusación es contra los 3 por la misma acusación? ¿Ustedes han compartido, se han dividido la defensa? ¿Cómo lo han hecho? Nosotros, además de haber trabajado en otras ocasiones juntos con Alfredo Echeverri y con Jorge Correa, somos muy amigos, de modo que no nos ha costado coordinarnos para estos efectos. Y además, más allá del encargo profesional, estamos los 3 muy convencidos de lo que estamos haciendo. Interesante que son 3 abogados que tienen ya el carrete suficiente, el prestigio, pero las miradas distintas cada uno, ¿no es cierto? Desde su mirada. Pero la acusación es una. La
¿Cómo han adoptado cuando se juntan a ver los argumentos que cada uno lleva? ¿Han coincidido en por qué tienen que defender a sus clientes? Coincidimos absolutamente. Coincidimos absolutamente porque la verdad es que en todas las contestaciones a cualquier demanda o a cualquier juicio hay mucho aditamento, pero la esencia de esta es que nunca se ha discutido en Chile que se puede atentar de esta manera contra la independencia judicial. Entonces, la verdad es que es un acto que la Constitución lo prohíbe, no puede darse. Entonces, no necesitas, yo te recuerdo que en la comisión solo 2 abogados han declarado a favor de la acusación, 3, perdón. Todos los demás es absolutamente inesperada. No puede darse, juzgar o tratar de acusar a un juez por un fallo, pero quienes te acusan dicen, no, lo que pasa es que no es el fallo, es que ellos hicieron el fallo abandonando los deberes que tienen según la legislación chilena. De acuerdo, pero eso es un eufemismo, porque tú, para entrar a ver si ellos abandonaron o no abandonaron los deberes, tú tienes que revisar el fallo. Y la Constitución política prohíbe que ninguna autoridad revise los fallos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está para administrar el país y ser colegislador. Separación de poderes. Absolutamente. Pero también con check and balance, como dicen los norteamericanos. Ya, ¿y cómo sería si es que un fallo, volvemos de este caso por un segundo, un juez efectivamente falla, o sea, no, un fallo no, ¿cómo se puede decir? Resuelve sin tomar en cuenta las leyes y lo hace de manera arbitraria. Tú dices, no pueden revisar el fallo. Supongamos, pero ya estamos entrando en el terreno de la ciencia ficción. Supongamos que un juez se vuelve loco y dice en una sentencia, el ser humano no tiene dignidad. Esa no es sentencia, porque está entrando al análisis de una cosa que no puede... ¿Puede darse, Davor, te aprovecho que Davor es profesor y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, puede darse que al no revisar un fallo tengamos el riesgo de que un juez se equivoque, no en inventar que una persona tiene 3 orejas o no tiene dignidad, pero decir que interpretar mal una ley? Pero claro que puede darse, o sea... Para eso están las instancias superiores. Evidente, y cuando ya llegamos a la Corte Suprema, es la instancia que los chilenos nos hemos dado como cierre, como final. Y en consecuencia, en algún momento el asunto se tiene que acabar. O sea, y lo que nunca hemos pensado los chilenos es que los legisladores vayan a juzgar. Imagínate que la tesis de los acusadores se haga fuerte. O sea, serían los parlamentarios los que están Es interesante el punto, porque me tocó entrevistar ayer en la radio a Jorge Correa, y Jorge Correa no hizo énfasis en lo que tú estás planteando, que es como la parte preliminar. Jorge Correa planteaba que no puede haber notable abandono de deberes porque el Estado, porque no tiene el deber con la jurisprudencia o con la justicia internacional. Pero tú estás planteando en la parte previa, pero claro, que no se puede revisar. Claro, recuerda tú el caso de Hernán Cereceda, el único ministro que ha sido destituido por el Parlamento. En el caso de Hernán Cereceda, por favor, hay antecedentes históricos que demuestran lo mala que era la manera de administrar justicia Cereceda. Pero ¿por qué se lo expulsó? Se lo expulsó por demorarse más tiempo que el que la ley indica en dictar una sentencia. Porque a pesar que Jaime Campos lo calificó en la sala como ese juez venal, a pesar de ello no se entró a la venalidad, a pesar de ello se fue a la parte formal que puede revisar el Parlamento. ¿Por eso los fallos siempre son colegiados? ¿Siempre son 3 o salas de 5 para minorar el riesgo de que uno se equivoque? Evidente. Ahora, en esto, por favor, no me digan que los jueces se equivocaron. Ayer escuchamos el testimonio de Milton Juica en la comisión. Milton Juica es un ex ministro, desgraciadamente, un ex ministro a que todo el mundo le saca el sombrero y lo respeta y lo encuentra digno del mayor respeto. Milton Juica dijo ayer, o sea, yo he fallado muchas veces estas cosas. Me tendrían que haber acusado a mí. ¿Por qué no me acusaron a mí? Hay 10 ministros más en la Corte Suprema que han fallado igual. ¿Por qué se acusa a estos 3? Es absolutamente absurdo. Ya, entremos un poco al mérito. Tú planteaste que en lo previo no debió haberse llegado nunca porque no se pueden revisar los fallos de los jueces. Así es. Y en eso confiamos en que prime la cordura entre los diputados y esto se termine por la vía de la admisibilidad. Porque la verdad que lo que dijo Sergio Muñoz ayer también en la comisión... Otro expresidente de la Corte Suprema. Y ministro actualmente de la Corte Suprema. Lo que dijo ayer, dijo, ustedes no piensan que con la sola presentación ya están haciendo
que jueces que deban fallar determinadas cosas pregunten, a ver, ¿a quién tengo que mirar para fallar? Entonces el asunto es muy grave. Los jueces no deben mirar a nadie para fallar. Ya, insisto, entremos en el mérito. Bien. Olvidémonos de la parte previa. Bien. Que tú sostienes que nunca debe haber sido. Ya, se dio. ¿Cuál es el mérito de tu juicio que debiera generar esta inocencia, por así decirlo, de la acusación de tu cliente y de los 3 ministros de la Corte Suprema? A mi juicio debiera rechazarse en sede de admisibilidad. O sea, en las acusaciones constitucionales siempre hay una etapa previa en si se declara admisible o no se declara admisible, que es lo que se llama la cuestión de admisibilidad, y luego se entra al fondo. Yo, a pesar de todo lo que se ha dicho, yo confío que la Cámara en sede de admisibilidad la deje sin efecto la acusación. Se llama mucho la atención de que está el Estatuto de Roma, que hay la ley internacional, la legislación internacional, que Chile no la está respetando. Que debiéramos nosotros mirar, tener un orden como de prelación de la justicia internacional. Con peras y manzanas. Claro. ¿Eh? Nosotros tenemos leyes chilenas. Sí. Chile ha adscrito el ordenamiento internacional. Existen determinados fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se incorporan a la legislación nacional. Entonces lo que se afirma es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría dicho que estos ministros no pueden fallar de esta manera. No es así. La Corte Interamericana, y esto desafío a cualquiera, la Corte Interamericana no tiene un solo fallo que diga que no se puede otorgar la libertad condicional que estos ministros otorgaron. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos jueces? Hacen referencia a la Corte Interamericana, pero se encuentran con que allí no hay forma de resolverla. Entonces van a la ley nacional. No lo estoy diciendo yo, perdona Matías, no lo estoy diciendo yo. La actual alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Bachelet, el 16 de enero presentó un proyecto de ley. En el mensaje del proyecto de ley dice, no estando normada esta situación, conviene, para evitar distintos criterios de interpretación, entrar a legislar. Y por lo tanto le presento al Parlamento el siguiente proyecto de ley. El día que ese proyecto de ley se apruebe, sí o sí, los jueces tienen que resolver así, porque es la ley la que hace que el juez resuelva de una manera. Ok, o sea, en la ley chilena no está establecido que no se puede otorgar la libertad como se otorgó a estas personas. Todo lo contrario, dice que sí se puede. Dice que sí se debe porque se cumplen los requisitos. Es cierto que es una ley que se modificó para el caso de violación de niños, para el caso de abuso de menores. ¿Y cuáles son esos requisitos los requisitos que sí se cumplieron a tu juicio y que pide la ley chilena? Que transcurra un determinado plazo, que la persona tenga buena conducta, que haya un informe de un ente administrativo que tiene que informar. Es lo que se hizo, es lo que se hizo. Es el órgano técnico que vio la libertad. Entonces se dice que no debieran haber otorgado la libertad porque las penas eran muy bajas. Ninguno de estos ministros estableció la pena. Ellos ya recibieron un condenado que llevaba más de la mitad de la condena y le otorgaron la libertad condicional. Libertad condicional que no significa que acá quedó sin efecto toda la sanción. Ellos siguen siendo sancionados y la libertad condicional tiene muchos requisitos que tienen que cumplir los día a día. ¿Te puedo dar vuelta el argumento? ¿Qué pasa si estos 3 jueces no le hubiesen negado la libertad? Bueno, a tu juicio, ¿ahí hubieran interpretado mal la ley si no le dan la libertad? Desde mi punto de vista, ¿sí? Yo lo habría fallado distinto. Pero eso es un problema interpretativo. ¿Cómo lo hubieras fallado tú? ¿No le hubieras dado la libertad? Yo creo que yo habría... A ver, con el riesgo de ser un juez activista, yo creo que en principio yo no habría otorgado la libertad. ¿Por qué razones? Porque la verdad es que me dejo llevar por el impulso y por el corazón, más que por la razón. Por eso que no soy juez. Así que no te preocupes, no va a suceder. Pero ¿qué habría pasado entonces? Si ellos no hubiesen dado la libertad, ¿los podrían haber acusado constitucionalmente por no haberla dado? No podemos acusar nunca, en ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos. O sea, por error no se puede acusar. Tú hiciste mención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también se hace mucha referencia al Estatuto de Roma. Es decir, que eso nos obligaría por las firmas que ha hecho Chile a los convenios internacionales. No es así. El Estatuto de Roma se aplica para
la zona de vigencia del Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma, en materia de libertad condicional, dice exactamente que lo que debe hacerse es resolverse de conformidad con la ley del lugar. Si es que hay un tema que es demasiado importante, y yo no se lo enrostro a los parlamentarios acusándolos, sino que yo llamo a los parlamentarios a que nos pongamos responsables. Y entonces cualquiera de estos proyectos, hay dos específicos para esto, uno que está en comisión mixta y el otro que está en el Senado. Cualquiera de los dos, legislen, por favor, legislen de inmediato. Y al día siguiente que esto sea ley, se va a terminar la libertad condicional en estos casos. Pero para ese evento hay que legislar. Claro, o sea, lo que tú estás planteando es que los legisladores, en vez de preocuparse de acusar constitucionalmente, revisando fallos, cosa que a tu juicio no se puede hacer, podrían hacer la labor que sí les compete, que es justamente legislar al respecto. Y el tema se terminaría. ¿Y ese proyecto qué dice exactamente? ¿Cambia, modifica los requisitos para conceder libertades o sencillamente prohíbe las libertades condicionales en caso de violaciones de derechos humanos? No los prohíbe, no los prohíbe. Lo reglamenta, si mal no recuerdo, una vez que se cumplen los 2/3 de la pena en vez de la mitad. Ahora, los porcentajes que llevaba cada uno de estos personajes que se ha visto beneficiado por esta sentencia son casi todos cercanos al 60%. O sea, tú dices que... Pero más acá o más allá, Matías. O sea, nuestra democracia, nuestro sistema de gobierno colapsaría si acaso permitimos que otro poder pueda ejercer justicia. Porque eso sería, en este caso no habría ninguna utilidad que la Cámara de Diputados acoja la acusación porque no cambia las resoluciones. Pero tú te imaginas un ministro en el futuro, si es que ya acusaron a otro, ¿te lo imaginas fallando libremente? Entonces tendría que fallar como el Parlamento quiere. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Ves sencillamente un uso político? ¿Ves, no, yo no quiero porque aquí hay abogados detrás. Yo no aquí quiero... los abogados han leído los mismos leyes y los códigos que tú tienes a mano. Sí, pero te invito a ver el número de abogados que se han pronunciado a favor de la acusación y el número y calidad de abogados que se han pronunciado en contra de la acusación. Héctor Salazar es un aparecido en materia de derechos humanos. Héctor Salazar ayer en la comisión le dijo: yo vengo desde el podio de los derechos humanos para decirles por qué esta acusación hay que rechazarla. Luciano Fuyú, Lautaro Ríos, personas que nadie podría pensar que están contra los derechos humanos porque han hecho de su vida una defensa de los derechos humanos y están en contra de la acusación. La segunda sala, la actual sala penal de la Corte Suprema, es quien ha hecho todos los cambios y se la ha jugado por los derechos humanos. Absolutamente. O en particular estos tres jueces. ¿Qué historia tienen estos tres jueces en derechos humanos? Yo no... A ver, yo conozco algo, la historia de Carlos Kienzle porque somos bastante contemporáneos. Carlos, yo me atrevería a decir que el 12 de septiembre, o tan pronto se levantó el toque de queda, estaba en el Comité Pro Paz y se puso a disposición... En defensa de los derechos humanos. En defensa de los derechos humanos. Y lo dijo ayer Héctor Salazar, fue una de las personas que me enseñó a defender los derechos humanos. O sea, ¿sabes de lo que estamos hablando? Estamos hablando de cuando la gran mayoría no nos atrevíamos a hacer nada. Ellos ya estaban en la Vicaría de la Solidaridad. Mi cliente, mi representado, Hugo Dolmetsch, ¿quién falló Operación Albania? ¿Quién falló el amparo de Pinochet en el caso Ruiz? O sea, Operación Albania se sancionó a altos jefes militares que estaban involucrados. ¿Y quién fue? Fue Hugo Dolmetsch. Y hoy día Hugo Dolmetsch se ve acusado constitucionalmente porque se dice que no le interesarían los derechos humanos. En la Corte se ha negado a aplicar la ley de amnistía. ¿Cuántos chilenos saben que la ley de amnistía está vigente? ¿Gracias a quién no se está aplicando la ley de amnistía? Gracias a la segunda sala. Los delitos en Chile prescriben. La segunda sala los ha declarado imprescriptibles. En el caso Champró, por ejemplo, se ha ido incluso contra un sobreseimiento definitivo de la justicia militar y posteriormente se condenó. ¿Y esta misma sala? Esta es la sala. ¿Arriesga que se le sancione eventualmente? Y esta sala que ha sido un baluarte de los derechos humanos, que ha logrado, como logro de justicia, tener la mayor cantidad de personas condenadas somos el país que tiene la mayor cantidad de condenados por derechos humanos. Entonces, porque acá no solo se ha juzgado a jerarcas,
Acá otro argumento que se dice, bueno, pero es que no es gente de gran graduación. No importa, es gente que participó y que tuvo las penas que le correspondió en la participación. Ahora, las penas las encontramos bajas, de nuevo, modifiquemos el Código Penal. David Hasid y Manuel Valderrama, el tercer juez, ¿tiene un historial tan...? Yo lo conozco menos. Ya. Yo lo conozco menos. En verdad no podría referirme. No es tu cliente por lo pronto, así que no es tu obligación conocer sus datos. Bueno, por lo pronto estamos entonces en una acusación que a tu juicio, desde el punto de vista técnico o del derecho, si se quiere, es improcedente. Lo que pasa es que esto es una acusación política y eso lo hace que sea incierto el fallo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, ¿cuál es tu percepción? Yo si encuentro la acusación aberrante y en consecuencia no puedo pensar que se vaya a coger. Bueno, como abogado me tengo que poner en la situación que se vaya... pero sería lo mismo que si tú tuvieras un estado gripal y yo fuera médico, estuviera pensando en la muerte. O sea, por un estado gripal normal no se llega a la muerte. Pero en alguna parte tengo que pensar que existe la posibilidad que suceda, por cierto. Pero no me quiero poner en ese escenario. Incluso no tengo inconveniente en decirlo. Todavía ni siquiera tengo muy preparada la parte de fondo, porque yo todavía confío en que va a primar la cordura y que vamos a lograr declararla inadmisible en la cuestión previa. Y si no, entraremos al fondo con mucho gusto, porque no hay nada que ocultar. Davor Harasic, uno de los abogados que defiende a uno de los 3 ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente, te quiero agradecer mucho por estar esta noche aquí en Vía Pública. No, gracias a ti, Matías, porque me parece que estas son las cosas en que el país debe dejar los preconceptos. Tenemos una Corte Suprema que dejó de ser hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, hubiéramos querido más, que dejó de ser la Corte de la dictadura. Es una Corte Suprema que ha hecho cosas muy positivas por los derechos humanos. Davor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Te vaya muy bien. ¿Crees que la oposición contará con los votos suficientes para la acusación constitucional contra 3 jueces de la Suprema? Hasta ahora, el 42% cree que sí, el 58% cree que no tiene los votos. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Con una ceremonia íntima y sin los partidos de Chile Vamos, el presidente Piñera conmemoró los 45 años del golpe de Estado del 11 de septiembre en uno de los patios de La Moneda. Esto en medio de un llamado a alcanzar acuerdos entre los sectores políticos. Hasta el Palacio Presidencial llegaron los ministros junto al presidente de la República para participar de una ceremonia ecuménica. Lejos los dirigentes de los partidos del oficialismo, quienes no fueron invitados al término de la actividad. El presidente Piñera hizo un recuento sobre los hechos ocurridos hace 45 años, señalando que la democracia de nuestro país no terminó de muerte súbita el 11 de septiembre, sino que venía enferma desde hace mucho tiempo, haciendo referencia a las disputas políticas surgidas durante el gobierno de la Unidad Popular. En el mismo discurso reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos. Ningún contexto justifica el atropello a los derechos humanos, señaló el mandatario, señalando además, o también, que la importancia que tienen de no quedarse atrapados en el pasado. Revisemos esas declaraciones. El 11 de septiembre de 1973, nuestra democracia no murió de muerte súbita y sorpresiva. Todos sabemos que venía enferma, muy enferma, y desde hacía mucho tiempo. Quiero reafirmar una vez más que ninguna circunstancia, ningún contexto va a justificar jamás las graves, sistemáticas, reiteradas y condenables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo militar en nuestro país. Sin embargo, eso no significa que no podamos o que no debamos hacernos algunas preguntas y extraer algunas lecciones. En 1973, nuestra democracia estaba enferma de odio, de violencia, de descalificaciones, de intolerancia, de sectarismo. Y eso
lo sabemos todos. Recordar su historia, pero nunca deben quedarse atrapados en la historia, porque la historia, por definición, ya pasó. Yo quisiera convocar a todos nuestros compatriotas, en la misma forma en que fuimos convocados a recuperar nuestra democracia, a una segunda transición, a un segundo gran desafío, que es transformar a nuestro país, antes que termine la próxima década, en un país desarrollado y en un país sin pobreza. Esta es la transición del presente y del futuro. Esta es la transición frente a la cual no podemos fallar. En la sede del ex Congreso Nacional, el expresidente del Senado, Carlos Montes, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y miembros de la Fundación Salvador Allende, realizaron un acto en conmemoración a los 45 años del golpe de Estado. En la instancia, ambos parlamentarios hicieron un llamado a la unidad de su sector, en una ceremonia a la cual asistieron las directivas de los principales partidos de centro-izquierda del país. Durante el acto de conmemoración, la hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, Carmen Frei, realizó un llamado a aprender de los errores del 11 de septiembre del 73. Además, la diputada y abogada Carmen Hertz reiteró la validez de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a presos por delitos de lesa humanidad. Escuchemos algunas declaraciones al respecto. Hoy, la falta de coalición es una debilidad que debemos superar. Nuestros partidos deben avanzar en sus procesos de reflexión y reposicionamiento, pero más temprano que tarde, las iniciativas comunes, el diálogo, producirán el acuerdo amplio. La tarea que nos deja justamente Salvador Allende es luchar por más democracia, por más participación, por más diálogo, por más tolerancia, por unirnos. Podemos tener diferencias, pero hay muchos temas que nos unen y de eso tenemos que trabajar, porque a veces se nos olvidan que muchos hombres y mujeres dieron su vida por esa unidad, por esa democracia y por esos sueños. Y esta semana tenemos tareas importantísimas en relación a la unidad. Tenemos una acusación constitucional que se va a discutir este día viernes, que creo que es la señal más fuerte que hoy día podemos dar en relación a derechos humanos, de cómo torcemos en función de si queremos más impunidad o queremos más justicia. En el Estadio Nacional, durante esta noche se realizó una velatón en conmemoración de los actos ocurridos el 11 de septiembre del 73 y a partir de esos días. Cientos de personas llegaron hasta el recinto de Ñuñoa, uno de los principales centros de detención y tortura en tiempos de la dictadura. Hoy, a 45 años del golpe, los visitantes llegaron en familia, padres, hijos y abuelos. Pudieron recorrer los camarines que fueron usados como salas de detención, también el sector norte, la escotilla 8, sector reservado para la memoria. La visita se pudo realizar durante todo el día en medio de actos artísticos y conmemorativos que se han extendido hasta la medianoche. Tenemos declaraciones. Yo creo que la primera responsabilidad que tenemos todas las personas que somos conscientes de cuál ha sido la historia de nuestro país es enseñarle a nuestros hijos qué fue lo que pasó en Chile, cómo se atropellaron los derechos humanos, cómo se rompió la democracia y poder hacer memoria para que no vuelva a ocurrir. Yo quisiera que mis hijos tengan cultura de derechos humanos y que no ayuden a repetir lo que sucedió, esto que no puede volver nunca más a suceder. Estoy súper emocionada porque yo, como vivo cerca, me acuerdo de lo que sucedió acá. Escuchaba perfectamente todo desde el departamento. Y revisamos el resultado de la pregunta en la cual los invitamos a participar cuando inició este programa. ¿Crees que la oposición contará con los votos suficientes para la acusación constitucional contra tres de jueces de la Corte Suprema? El 42% cree que sí, el 58% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y Argentina inicia proceso de extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala.
Ahí está todo el detalle de esa noticia y muchas otras que usted puede ver, videos, noticias, súper completo portal de noticias para estar fresquito al día con las noticias. Vamos a la temperatura. En Santiago en este momento hay 13,9 grados, está parcial. ¿Qué es lo que ocurrirá mañana y pasado? Usted lo puede ver, despejado y despejado está igual. Miércoles y jueves parejito en los 22, que es bastante agradable. San Antonio, región de Valparaíso, en la costa, Rapa Nui, región de Valparaíso también. No en la costa, pero es una costa que está mar adentro, ¿no? 15 y 22 las máximas, despejado y nublado Rapa Nui. Saludos a Rapa Nui que nos estarán viendo. Y en San Antonio, por supuesto, también, 15 grados. Ah, bueno, lo que escuchan a esta hora. Barry White. Escuchamos una voz inconfundible, ¿no? Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White, oriundo de Texas, por muchos considerados el rey del soul, el R&B. Hoy cumpliría 74 años, sí, porque falleció en 2003 a los 58, con 26 álbumes en su discografía y ganador de 3 premios Grammy, además de una larga lista de éxito. Barry White es recordado y siempre está presente cuando hablamos de música romántica. Con el recuerdo de uno de los máximos exponentes del soul, nos despedimos. Una de sus típicas, uno de sus clásicos. Qué bueno Barry White a esta hora, quedarse meditando. Muy buenas noches, gracias por venir, chao. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord.